Madrugada del viernes, San Petersburgo. Los residentes filman desde la ventana un dron cruzando el cielo. Despacio, en línea recta, sin que nadie le dispare. Él baja sobre el almacén y explota. Minutos después, otro. Después, otro más. Allá abajo, en el patio, un guardia de seguridad grita que hay cilindros de gas en el almacén, mientras los escombros vuelan por encima del techo. Al amanecer, el humo sobre San Petersburgo es visible desde el espacio. Solo que el objetivo no era una base aérea, ni un radar ni una fábrica de misiles. Era un almacén de una tienda en línea. Y cuando entiendas por qué Ucrania gasta sus mejores drones quemando la Amazon rusa, vas a entender por qué el gobierno ruso está más asustado ahora que en 4 años de guerra. Porque esa madrugada no fue un episodio aislado. Fue el punto máximo de una semana entera de asedio. Vamos a retroceder 8 días. 18 de julio. Drones ucranianos atacan centros de distribución de Wildberries en Tambov y en Electrostal, una ciudad industrial pegada a Moscú. Es el ataque de consecuencias más graves de la serie. Ese mismo día, pasajeros de un vuelo comercial ruso graban por la ventana una columna de humo que sube hasta la altitud del avión. Y fíjate en el detalle, ellos reconocen el objetivo de inmediato, por el nombre. Ellos exclaman, ahí está, Wildberries. Nadie necesita explicarle nada a nadie. 3 días después, otra imagen muestra lo que quedó de Electrostal. Ninguna pared, ningún techo. Solo columnas de acero desnudas alineadas por cientos de metros, todavía soltando humo, y el único camión de bomberos, minúsculo, estacionado junto a la ruina. Entonces, el día 20 fue el turno de Podolsk. Día 22, Krasnodar y Nevinomysk, en el sur. En Krasnodar, el humo toma una forma tan absurda que los habitantes lo comparan con un tornado. Mira estas imágenes. Una masa negra que desciende del cielo hasta el horizonte y cubre todo un barrio residencial, con el resplandor naranja del fuego allá abajo. Las autoridades locales enviaron a más de 100 bomberos y un helicóptero especializado para contener el fuego. El día 23 el objetivo fue Voronezh. El día 24, la madrugada que abrió este video en San Petersburgo, Tver y hasta Simferópol, en la Crimea ocupada. Y el día 25 realizaron un ataque en Ekaterimburgo. Y eso cambió la escala de todo. Pon atención a esto. Ekaterimburgo está en los Urales, a 1800 kilómetros de Ucrania, más lejos del frente, que Lisboa está de París. E incluso ahí, empleados uniformados corrieron desde un estacionamiento en llamas mientras alguien gritaba que se alejaran. La empresa aseguró que la nave en sí se salvó esta vez, pero tuvo que evacuar todo y suspender la operación. Y ese mismo día, el Campeonato Nacional de Atletismo que se llevaba a cabo en la ciudad fue interrumpido por la alerta de drones. Los rusos acababan de darse cuenta de que la guerra había llegado a los Urales. Y el balance de la semana, según el conteo ucraniano, fue impresionante. 9 a 10 centros alcanzados.
más de 1 millón de metros cuadrados de almacenes afectados. Eso equivale a más de 160 campos de fútbol, solo en almacenes ardiendo. Ahora, ¿te has preguntado por qué esos objetivos? ¿Por qué Ucrania decidió atacar una tienda en línea? La primera respuesta es la oficial. El presidente Zelensky dijo que esos almacenes abastecen al ejército ruso con componentes de drones, equipos de navegación y material militar. Y existe una segunda razón, admitida por una autoridad ucraniana, al periódico Financial Times. Venganza. Esto se debe a que Rusia ha estado destruyendo sistemáticamente las terminales de Nova Pochta, la empresa de entregas más grande de Ucrania, y ya ha arrasado. Según un estudio de la Escuela de Economía de Kiev, 92 fábricas y almacenes ucranianos. Wildberries sería pagar con la misma moneda. El gobierno ruso, claro, niega todo y califica los ataques de terrorismo. Y la dueña de la empresa dice que los objetivos son gente común trabajando. Pero esa explicación por sí sola no cuadra. Wildberries vende de todo: ropa, cosméticos, electrónicos. Los artículos de uso militar son solo una fracción del catálogo. Si el objetivo fuera solo cortar suministros, hay objetivos mucho más directos. Entonces, ¿qué está pasando en realidad? Millonario ruso, filmando las 2 columnas de humo de San Petersburgo, de la carretera, respondió sin querer. Él cuenta que los drones pasaron por encima de todos los almacenes de la región y golpearon directamente a Wildberries. Y entonces él dice la frase: para todos ya está claro, están destruyendo la empresa. Un hombre común dentro de Rusia vio lo que el Kremlin finge no ver. Eso no es daño, collateral, es una elección. Y para entender esa elección, necesitas entender en qué se ha convertido Wildberries en estos 4 años de guerra. En 2022, cuando comenzó la invasión, Occidente apostó todo a las sanciones. Y las marcas se fueron. Cerraron tiendas, abandonaron el mercado ruso. La apuesta era que la economía colapsaría y la población sentiría el precio de la guerra. Pero lo que pasó fue justamente lo contrario. El vacío que dejaron las marcas occidentales fue ocupado, y quien lo ocupó fue Wildberries. La empresa creció enormemente. Se volvió omnipresente. Un punto de recogida rosa en prácticamente cada esquina y moviendo más de 2 billones de rublos al año. La fundadora Tatiana Kim, una exprofesora de inglés, se convirtió en la mujer más rica de Rusia, con una fortuna estimada en $8,000 millones. Y hay una ironía oculta en esta historia. Kim eligió el nombre Wildberries en inglés y ese logotipo rosa precisamente porque sonaba occidental, moderno, progresista. El símbolo de un futuro de clase media consumidora que parecía estar al alcance de Rusia. Ese futuro murió con la invasión, pero la marca sobrevivió y prosperó, ocupando el lugar del propio Occidente que imitaba. Y ella no es una empresaria cualquiera, lejana del poder. En 2024, orquestó una fusión multimillonaria que fue respaldada por el propio Putin. Para el ruso común, Wildberries se convirtió en la prueba viviente de que la vida seguía normal. En su cabeza, las sanciones eran una broma. El paquete seguía llegando al día siguiente, como siempre. Y es aquí donde la historia se pone de cabeza. La economía que Putin exhibía como trofeo. La economía a prueba de sanciones creó sin darse cuenta el objetivo perfecto. Porque toda esa sustitución de importaciones se concentró en unas pocas empresas gigantes, con almacenes colosales, llenos de mercancía inflamable, dispersos por un territorio de 11 usos horarios. Ucrania vio esto y notó lo que Occidente no vio. No se puede sancionar esa economía desde afuera, pero sí se puede quemarla desde adentro. Tanto así que los propios ucranianos llamaron a esta campaña sanciones de largo alcance.
Lo que 4 años de embargo no lograron afectar, los drones lo están incendiando en cuestión de días. Si este análisis te está mostrando un lado de esta guerra que los noticieros tradicionales no muestran, aprovecha y suscríbete al canal. Ahora viene la pregunta que probablemente está en la cabeza de muchos. Ok, pero ¿dónde está la defensa rusa? ¿Rusia no tiene los sistemas antiaéreos más famosos del mundo? Sí, y es ahí donde entra la matemática que le está quitando el sueño al gobierno ruso. El arma de esta campaña, según informes de la prensa especializada, es el FP-1, un dron de ataque ucraniano del fabricante Firepoint. Y sus números lo explican. Todo. Cuesta alrededor de $55,000. Vuela hasta 1,600 kilómetros. Cargando una ojiva de 60 a 120 kilos, el fuselaje utiliza materiales que absorben las ondas de radar. Y la navegación combina un sistema inercial con navegación por satélite, diseñada para resistir al bloqueo electrónico ruso. Y Firepoint afirma producir más de 200 por día, con el 97% de los componentes del motor fabricados dentro de la propia empresa. En Ucrania, sin depender de proveedores extranjeros, sin cuellos de botella que Rusia pueda atacar. Compáralo con el otro lado, el Shahed, el dron que Rusia lanza sobre Ucrania. Al principio se importaba de Irán por casi $193,000 la unidad, en 2023. Y hoy Rusia fabrica su propia versión en casa. Pero según la inteligencia ucraniana, esa producción gira en torno a 100 unidades por día. Firepoint por sí sola afirma hacer el doble de eso por una fracción del precio. Es decir, en la carrera de drones baratos, Ucrania alcanzó y superó el ritmo del rival. Y apunta cada uno de ellos a un objetivo que no tiene dónde esconderse. Porque piensa en lo que es defender eso. Un caza lo guardas en un hangar, un misil lo proteges con antiaérea. Pero un centro de distribución es un rectángulo de cientos de metros, visible desde un satélite. Parado en el mismo lugar durante años, lleno de plástico, tela y cartón. Y no es solo uno. Son cientos repartidos por todo el país. La verdad es que Rusia protege lo que es prioridad para ella. El Kremlin se enfoca en las refinerías, en las bases. El resto queda expuesto. Y la prueba de eso apareció en la pantalla esa misma madrugada en San Petersburgo. En una de las imágenes, la ciudad aún dormía. Todo el parque logístico estaba iluminado. Las luces de la calle encendidas y ni una sola sirena. ¿Y sabes qué es lo más irónico? El gobierno regional de Leningrado afirmó haber derribado 59 drones. Esa misma noche. Puede que sea cierto, pero los dos complejos se incendiaron de todas formas. Y esa es la cuenta que nunca cierra. Aunque interceptaron casi todo, los pocos que logran pasar encuentran un objetivo gigante e indefenso. Para Ucrania, cada dron perdido cuesta $55,000. Para Rusia, cada dron que pasa cuesta un almacén entero. ¿Y sabes cuánto cuesta un almacén entero? Según especialistas del sector consultados por la prensa rusa, solo la reconstrucción de lo que ya se quemó puede superar los 35,000 millones de rublos, unos $457 millones. Y es poco probable que las aseguradoras cubran todo. El mercado entendió el mensaje de inmediato. Las acciones de Ozon, la segunda mayor minorista en línea del país, cayeron en la bolsa de Moscú. No porque Ozon fue alcanzada, sino por el miedo de ser la próxima. Y en la madrugada de San Petersburgo, ese miedo se volvió realidad. Las dos columnas de humo que abrieron este video eran Wildberries incendiándose de un lado y el centro logístico usado por Ozon incendiándose del otro. En las imágenes de esa mañana, hay un detalle que resume la parálisis. Filas enteras de camiones de carga detenidos en los patios.
intactos, alineados, sin tener ya nada más que cargar. La flota sobrevivió. Lo que transportaba se volvió humo. Pero el número que realmente importa no está en la bolsa. Está en la vida de quien puso todo dentro de esos almacenes. Porque Wildberries funciona como Amazon. Quien pierde el inventario no es solo la empresa. Son miles de pequeños vendedores. Una empresaria rusa, dueña de una pequeña marca de ropa de lino, grabó un mensaje de desahogo dentro del auto que resume todo. Ella cuenta que su mercancía se quemó en más de un almacén y tiene miedo de despertar porque ya no sabe qué noticia esperar. Y entonces suelta la frase que define el verdadero efecto de esta campaña. Te cerraron todo y un montón de préstamos siguen siendo tuyos. El inventario quedó hecho cenizas. La deuda con la que compraste ese inventario, no. También hay otro detalle que transformó la indignación de estos vendedores en algo más grande. El 7 de julio, 11 días antes del primer ataque, Wildberries cambió sus términos de uso, eximiendo a la empresa de responsabilidad por mercancía destruida en eventos de fuerza mayor, incluyendo, textualmente, ataques de drones. Después de la indignación, la empresa anunció pagos voluntarios y congeló los cobros de préstamos. Pero medios independientes rusos, analizando los grupos de vendedores, encontraron reportes de compensaciones decenas de veces menores que las pérdidas. Hubo vendedores que publicaron comprobantes de menos de $200 por un inventario de cientos de miles de rublos, que se convirtió en cenizas. Y ¿sabes qué es aún peor? El costo no es solo financiero. Del otro lado de la ciudad, una residente de San Petersburgo se despertó, abrió la ventana y grabó una nube en forma de hongo dominando el horizonte. Todavía temblando, ella dice, yo estaba durmiendo, no escuché nada, tampoco le sonó ninguna alarma. Y tal vez esa frase diga más que cualquier análisis. En la Rusia de 2026 puedes dormir tranquilo y despertar con la guerra en tu ventana. La reacción del lado ruso llegó, por supuesto. Incluso la propia fundadora de Wildberries, Tatiana Kim, anunció que está redistribuyendo mercancía entre los almacenes que quedan. Aprovechó para agradecer a los empleados y prometió estabilidad. El gobierno prometió protección. Pero, seamos honestos aquí. Rusia tiene dinero y tiene la capacidad de reconstruir almacenes. Pero reconstruir almacenes no resuelve el problema. Porque el problema no es el almacén, es la estructura. La verdad es que esa economía de sustitución sigue siendo concentrada, gigante e imposible de defender por completo. Cada nuevo almacén es un nuevo objetivo. Y la campaña ya se está expandiendo para demostrarlo. En la misma semana, drones atacaron 3 plantas de Miratorg, el mayor productor de carne del país, y, según canales ucranianos de monitoreo, más de 16 drones atacaron una base petrolera en Armavir, con un incendio ardiendo a pocos cientos de metros de edificios residenciales. Comercio electrónico, comida. Combustible no es una empresa la que está siendo atacada. Es todo un modelo económico dándose cuenta de que no tiene a dónde correr. Y por eso esta campaña asusta más al Kremlin que cualquier ataque a una base militar. Una base destruida es un revés. Duele, pero se repone. Una economía sin defensas es un problema sin solución. Las sanciones de Occidente dependían del consenso entre decenas de gobiernos, desde Europa hasta Estados Unidos, y Rusia aprendió a eludirlas. Pero las sanciones de largo alcance de Ucrania dependen de una sola cosa: una línea de producción ucraniana enviando 200 drones por día. No hay reunión de cumbre que detenga eso. No hay laguna legal. Y su objetivo no es el soldado ruso. Es el pacto silencioso que sostuvo estos 4 años. La promesa de que la guerra se mantendría lejos, de que la vida seguiría normal, de que el paquete llegaría al día siguiente. Como tú mismo puedes ver, ese pacto se está quemando junto con los almacenes.
Las grandes empresas rusas ya lo saben. ¿Y la lista? Bueno, apenas está comenzando. Vamos a seguir de cerca cada capítulo de esta campaña aquí en el canal, así que suscríbete para no perderte lo que viene. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que estos ataques harán que Putin retroceda? Escribe aquí abajo en los comentarios lo que piensas. Gracias por vernos y hasta el próximo video.